Tengo ganas de emborracharme profundamente Ay, y sé. no recordar el día siguiente con Posh. Me dicen que Y yo- caña. Quiero caña. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA aquí desde la capital chiapaneca, estando de forma muy puntual. La verdad es que una de las cosas que más me gustan de hacer este podcast es que siempre donde grabamos va a haber calor. Entonces ya veníamos, ahorita lloviendo, acaba de terminar de llover. Y la verdad es que siempre hace calor. Andrés Tachiquinip, el honor de que siempre me das de estar a tu lado. ¿Cómo estás el día de hoy? Con calor, si te soy Sí. sincero, Hace mucho calor. estoy desde la mañana acá en Tuxtla, ya le di la vuelta a la ciudad, caminando todavía, y ya. Oye, andamos. bueno, primero pedirles una tremenda disculpa. Traje una playera para hacer ejercicio porque después voy a ir al gimnasio. Bueno, Y yo traje camisa porque fui a una entrevista hace rato, por eso. Sí, entonces para que no piensen, bueno, que me decían que vengo un poco informal, la verdad es A que veces- sí, así a- que no hay A veces ningún no lo problema. hago por formalidad, a veces lo hago nomás porque así me agarró el día. Yo también. Yo dije, oye Andrés, ya la feria de Soslep. Ya esta semana, bueno, a esta semana cuando estamos grabando, esperemos publicarlo esa misma semana, este podcast, para no... Bueno, Sí. la semana que estamos grabando, que hoy es, ¿qué día es? Hoy es 6 de agosto. Ya, 6 de Un mes completo, ¿eh? La última vez que grabamos fue el Cierto. 5 de julio. ¿Es el 5? Sí, fue el 5, el día de mi cumpleaños, me acuerdo. Ahora, ya. Fue un viernes. Oye, Un mes y un día. para la gente que no sabe qué es Soslep, ¿qué significa Soslep? Sotzlem es Sinacantán, aunque un poco desconocida para la sociedad, inclusive para la sociedad sinacanteca, es como a veces hablarles de eso es todavía es acompañarla con explicaciones y del por qué, es lugar de murciélagos. Se supone que Sot es de murciélago y le hace referencia a un lugar, a un sitio, ¿no? Entonces, Sí, claro. por eso se llama Sotzlem. Se supone que había como, no me acuerdo cuál era la explicación de los antropólogos, que había como un señorío, una cosa así, ¿no? Claro. Pero es un tema que sabemos que está el nombre, pero siempre decimos Sinacantán porque suena más comercial. Comercial. Oye, Andrés, cuéntanos un poco cómo va a estar la feria, la fiesta, porque es la fiesta más grande Pues es la fiesta principal Ajá. de San Lorenzo. Yo ya te decía hace rato, ¿no? Que ya tiene años que no he ido a la feria. ¿Qué se hace? Cuéntanos. Entre carreras de caballo, no es lo que a veces lo más llamativo. Otras formas también, creo que también, pues sobre todo también la pirotecnia, o sobre todo también la presentación de los grupos, ¿no? No sé, la verdad no he visto la cartelera de este año, pero a veces siempre como tratan de lucirse los que están en el ayuntamiento, ¿no? El presidente municipal siempre trata de lucirse. Inclusive recuerdo que un expresidente municipal hizo hasta su encuesta de que, a ver, tengo esta propuesta de bandas, que eran bandas así de talla nacional e internacional. Hola. Y dice, pues, para ver cuál traemos, ¿no? Imagínate también eso. Y eso creo que atiende muy bien al tema de la juventud, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando ven que el presidente municipal no trajo nada, pues nada, pinche presidente municipal, pues nada, no. Sí. No da nada bueno, ¿no? O sea, y por eso también creo que los expresidentes, lejos de lucirse, también como que atienden una exigencia, ¿no? Como todos de la población. Pero sí, es como también para que no les llueve tanto la crítica, ¿no? Porque si no trae un buen, una agrupación va a decir pinche ladrón, se lo lleva Claro. todo, ¿no? Oye, Andrés, hay mucho trago y mucha coca, ¿no? O sea, Coca-Cola, evidentemente. Sí, la Coca-Cola, bueno, ahorita en mi comunidad es la Pepsi, güey, ya es que temas políticos. Es que también el tema de qué se consume más o qué se consume menos en interior de las comunidades tiene que ver también quién da apoyo y quién no da dentro de estas dos marcas, ¿no? Claro. Pero sí, entre las fiestas también sí hay mucha borrachera, eso creo que siempre es lo que sale sobrando. Claro, efectivamente. Oye, Andrés, tenemos muchísimo chisme, Pati. Entiendo, no. Pero cuéntanos un poco qué podríamos platicar. Yo la verdad es que Creo lo que que- te decía. Creo que ahorita pasamos en este mes de junio, creo que hubo muchas cosas, ¿no? Sí. Hubo dos temas virales hablando de redes sociales, el A tema ver. de las graduaciones.
Ok, La cuéntame. de la chica de... La de Chamula Copainalá. y la de Chamula, y la de Copainalá, que son dos. La chica de Chamula es aquella que solamente fue la única mujer entre varones que se gradúa, creo que en una telesecundaria, una cosa así. Bien. No me acuerdo sí, creo que era una de telesecundaria. Y la de Copainalá, que aparte de ser la única mujer, fue la única alumna ¿no? Sí. que se gradúa, que son como esas dos particularidades Dicho que se sea- volvieron virales en redes. Dicho sea de paso, lugar de serpientes. O sea, Copainalá significa lugar de serpientes. Órales, ahí está el dato. Oye, sí, me parece muy interesante hablando de tema educativo, porque, no, o sea, yo que he investigado un poco al respecto, o sea, hay una gran, por ejemplo, y que doy clases ahora, me toca ese lugar, Teacher. sí es bien interesante cómo las mujeres son ahora las quienes, no sé si más interesadas, por decirlo así, pero sí son las personas que más abundan en los salones. O sea, Sí, depende mucho. Depende, fíjate que también, algo que pasó con Chamula, hubo como toda como no sé, se le vio como una catástrofe social. Decían, no, pues sus demás compañeras ya se los debieron haber vendido. No sé si viste comentarios Sí. en redes, pero hubo también como como lo vieron desde esta parte de la catástrofe, ¿no? Sí. Lo que, tal vez fue la única, porque fue la única que no la casaron, Claro. no la obligaron. Pero también hay que entender que muchas también chicos inclusive, pues no llegan a las escuelas, una porque ya no les interesa, porque ya prefieren ganar dinero para poder como comprarse sus cosas. Ujú. Otra también porque los padres ya no apoyan, o también porque simplemente no tienen las posibilidades económicas, ¿no? Claro. Y bueno, también algo que tú dices, también hay, por ejemplo, de mi generación de secundaria y sobre todo de secundaria, ¿no? Claro. Fueron más mujeres que hombres. Sí. Porque pareciera que los chicos también como que son los que se los llevan a trabajar. Sí, en el caso de esta visión de citadina un poco, creo que tiene que ver justamente con la deuda histórica en la cual pues las mujeres, aparte de que son la mayor población, estamos hablando del 51-52% en Chiapas, pues se está viendo que justamente esta apertura, ¿no? Y que creo que son ellas las que seguramente en las siguientes generaciones van a sobresalir, evidente, ya están sobresaliendo. Pero me parece bien interesante también, digo, juntando un poco del tema de Chamula y el tema de Copainalá, el papel de los maestros rurales y Sí. maestras. Yo le mando un saludo aprovechando este espacio a la maestra Fanny, al maestro Hugo, a la maestra Elvira, a la maestra Karen, al maestro Gerardo, varios amigos maestros rurales que conozco y tengo la fortuna de ser amigo y amigo de ellos y ellas. Órale, saludos. Y ¿sabes qué me parece bien interesante? Ajá. El esfuerzo que hacen por generar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo sí me acuerdo mucho de la maestra Fanny, que le mando un saludo. Uh-huh. Pues en las graduaciones, en los días del padre, en los días de la madre, en los días de los útiles, en todo, o sea, toda la magia y todo el compromiso que le meten a un día es fantástico. Y justamente este tipo de tablas rítmicas, como le dicen, porque los videos se hacen famosos porque están haciendo esta tabla rítmica, la hacen justamente los maestros y las maestras rurales, las cuales justamente estábamos en un marco muy importante para las y los maestros, porque fue lo de la cadena de cambios, ¿no? ¿Qué es esta cadena de cambios? Pues justamente llegan a un centro de trabajo donde piden su cambio a un lugar cada vez más cercano a donde convenga, ¿no? Sí, claro. Y porque pues evidentemente, digo, teniendo en cuenta de la maestra Elvira, a quien le mando un saludo, es indígena celtal, de Chilón, ¿no? De San Marcos, Tulijá, y luego la mandaron a Frontera Corozal, en Ocosingo. Y yo estábamos platicando, vino aquí a Tuxtla y tuve la fortuna de platicar con ella. Y de repente me decía, es que si yo me voy de acá a Frontera, son 12 horas. Híjoles. Es como irte de Tuxtla a Ciudad de México. En camión. Y si te vas en vuelo, te vas de Tuxtla a Madrid. O sea, imagínate. Entonces, me parece bien interesante todo el esfuerzo loable que hacen las y los maestros rurales, que son pieza clave. Digo, ya para ir terminando y justamente darte la palabra, y recordarles que, bueno, Melissa Elizondo, a quien es una queridísima amiga, a quien recuerdo mucho, hizo el documental El Sembrador,
no hay que recordar el gran papel que hizo el maestro Bartolomé, enseñando que es una escuela multigrado en Monte de los Olivos, allá en Venustiano Carranza, por si lo quieren ver, un gran documental sobre cómo es un maestro rural en Chiapas. ¿Tú qué piensas al respecto, Creo Andrés? que también el tema de la docencia y sobre todo en temas de comunidades, creo que sí, es un reto, no solamente por hacer las cosas, sino también en temas de ánimo, ¿sabes? Claro. El no perder los ánimos creo que es de lo más admirable que yo he visto de muchos y muchas profesores, profesoras. También recuerdo que a mí me tocó todavía, bueno, yo estudié en una telesecundaria de nueva creación, ya te imaginarás, y aparte todavía me tocó creo que como un semestre o 2 semestres, o prácticamente el primer año, no me acuerdo, pero solamente había un profesor para los 3 grupos. Sí. Imagínate, era un profesor que estaba de aquí, de este grupo, luego iba del otro y luego del otro. Y el pobre profesor, creo que llegando a su casa, ya llegaba súper cansadísimo, dando vuelta de un salón hacia otro. Sí. Si se oyó un grito en el otro salón, pues va corriendo a ver qué pedo, ¿no? O sea, y eso para mí fue como, tal vez en su momento como alumno, pues dices, sí. pinche profe, ¿no? O sea, se ve como todo un loco corriendo de aquí a allá, pero reflexionando ya también y haciendo esta valoración y también este tipo de reflexiones con el papel de los profesores que son hasta atienden a más de un grado, creo que sí es todavía un reto y digno de admirarse también, creo, ¿no? ¿Un maestro o maestra que te haya marcado? Creo que eso ya fue más en la prepa, creo, porque en la secundaria creo que como tal no me había como tanto interesado por el tema académico, pero sí en la prepa a una profesora que se llama Inés de María Pañagua Solís, por la cual le mando un saludo por si llega a ver este podcast, pues ella prácticamente nos incentivó a todos los de mi generación de la prepa a leer. Sí. Y a tratar de decirnos de la importancia de la autodisciplina, de la autoobligación a la lectura. Recuerdo que ella, muy amable siempre de prestarnos sus libros. Recuerdo que ella llegaba a la escuela, había días que llegaba a la escuela con una maleta llena de libros, de maleta para cargar ropa, lo llenaba de libro y lo llevaba a la escuela. A ver, jóvenes, elijan y escojan los libros que eso se aprecia, a la distancia se aprecia. Y exactamente, recuerdo que uno de los libros que yo le presté en ese momento fue El Quijote de la Mancha. Y sí leí El Quijote de la Mancha, pero no completa, solamente la primera parte. Hay que recordar que El Quijote de la Mancha se divide en 2 partes, la primera parte publicada y después la segunda parte publicada 10 años después del primero, o 10 o 15, no me acuerdo. Entonces yo leí el Quijote de la Mancha cuando me prestó esa profesora, y ahora que ya tengo El Quijote de la Mancha, mi propio libro, ni siquiera he leído la segunda parte. Claro. Así de irónico, ¿no? Cuando uno le presta el libro se apura para leerlo porque quiere decirle ya lo terminé de leer, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, es de las profesoras creo que nos marcó y nos incentivó mucho. Una profesora, toda una estuche de monerías, porque sabe jugar básquetbol, toca la guitarra, le entra al tema de corrección de estilo de los textos de los alumnos, o sea como el tema nos daba como materias como literatura, taller taller de lectura y redacción, nos daba clases de inglés y nos daba clases de informática. Qué grande. O sea, y se sabía y se defendía bien en todas las materias, principalmente en temas de literatura y de inglés, y nos contaba mucho también de que ella creo que nos contó de que ya terminó como su licenciatura en la enseñanza del inglés cuando ya tenía su primer hijo, una cosa así, ¿no? Y nos contó como parte de su historia como para motivarnos, ¿no? Diciendo, pues yo fui también, ¿cómo se llaman los de los aviones, los que atienden los aviones? ¿Aeromosas? Las que atienden. Sí, aeromosas. Entonces ella también fue en su momento, antes de ser profesora, antes de terminar. Entonces como que ella nos motivó tanto, y creo que dices, pues qué bien, ¿no? Y creo que fue lo que me marcó principalmente, ¿no? Esa profesora haciendo un estuche de monerías, mostrándonos con sus habilidades en las aulas de clase, ¿no? Entonces imagínate pasar de la literatura a la informática. Qué grande. De extremo a extremo, ¿no? Qué grande. La verdad es que, yo ahí quisiera, esto ya lo platiqué justamente en un podcast acá, del maestro Noé, no Noé que nos tocó, sino el maestro Noé de primaria, de la primaria Mariano Matamoros, gran primaria, mando un saludo tremendo a la primaria Mariano. La vez pasada, ¿no? Sí, el maestro Noé era una persona
típico viejito que me parece mucho, ahorita que estamos como en el marco del aniversario de Miguel Álvarez del Toro, como algo así. Okay. Pelón, grande, o sea, galán, pues, como se dice acá, pero que no tenía una manita, ¿no? Tenía un muñoncito. Y la verdad es que nunca, mi mamá, con la que hemos platicado, porque mi mamá le dio clases, siempre me dijo, al maestro no hay que verlo como una figura de respeto, ¿no? Y que creo que fue, aunque me dio como clases 3 o 4 veces, y era un señor que solamente te daba clases y no llegaba el maestro que te tocaba. Sí, sí. Y era como de... Y hacía varias cosas. Los típicos, ¿no? Sí. Recuerdo que a mí creo que nos daba clases, cuando no llegaba al profesor que nos tocaba, creo que había una persona encargada de la limpieza. Una persona específica, una mujer. Y recuerdo que era ella siempre la que nos terminaba dando clases. No, la verdad es que era el maestro, ¿no? Yo me imagino... Pero que también fue lindo, ¿no? que ya no, que no sé, espero que ya está muy grande. La escuela Mariano Matamoros, justamente en la Albania, en la poderosísima Albania Alta, una gran escuela. Y de ahí, bueno, creo que a mí me marcan mucho varios maestros de la universidad. En especial el doctor Juan Pablo Sabado Carbonell, a quien le mando un saludo, es eterno amigo. Grande. Y yo creo que, bueno, digo, para terminar un poco con este rollo, sí es bien loable dedicarles este profundo y máximo respeto a los maestros y maestras rurales de Chiapas, porque pues creo que hacen una labor titánica en muchas cosas, ¿no? Eso es como lo que tendríamos que dejar en este primer apartado. Sí, y aparte también como tratar de incentivar a los alumnos, a veces hasta pelearse con los padres, madres de familia, es lo que siempre pasa, ¿no? Entonces creo que sin duda nunca hay que dejar de lado eso. Y bueno, creo que fue todo un mes con muchas actividades, creo que para los profesores, el tema de junio, pero el tema de las graduaciones, ¿no? Sí, bien. Y bueno, cambiando un poco de tema, vamos a un tema que yo le había puesto, le propuse al queridísimo Andrés Tachiquini, es hablar sobre justamente el desplazamiento forzado de varias familias en la zona sierra de Chiapas, justamente a causa del clima sobrio y ensordecedor que existe en la sierra de Chiapas por la disputa entre grupos del crimen organizado. Pero lo que me llamó la atención fue justamente el tema de la hermandad Chiapas Guatemala, teniendo en cuenta que el próximo mes se cumplen 200 años de la Federación de Chiapas a México. Es decir, hay un tema ahí contra la anexión y la federación, ¿no? Es decir, desde Chiapas, ¿no? Eso es bien interesante, se le dice anexión. ¿Por qué? Porque nosotros nos anexamos a México. Pero desde fuera siempre se manejó como la federación, ¿no? Sí, inclusive en el discurso de nuestro próximo gobernador dijo, Chiapas no se anexó, se federalizó. Claro, pero esa es una visión vista desde el centro del país. Porque hay que tener en cuenta que otros estados como Yucatán se declararon libres. Entonces en algún momento, por eso este tema de Estados Unidos mexicanos no está tan lejano y mucha gente piensa que es como esta idea de que, pues es que le copiamos el nombre, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que no, porque por ejemplo Yucatán hubo en algún momento que se declaró una república libre. Sí, por eso tienen hasta su propia bandera, ¿no? Exacto. Entonces mucha gente no piensa, pero la verdad es que sí. Entonces esta unión de estados, justamente con Chiapas y Yucatán, pues generó justamente de Estados Unidos mexicanos. Ahora, me parece bien importante porque se cumplen los 200 años y bueno, sucede este fenómeno que creo que no debe pasarse desapercibido, el tema del desplazamiento de familias, digo, dejando un poco el tema de esta noticia tan sobria, a esta idea de qué tan hermanados estamos con Guatemala, ¿no? Pero creo que también, como tú decías, lo del tema de la migración entre Chiapas y Guatemala, hablando ahorita del tema por la violencia que se vive en la frontera, pues creo que siempre ha existido, como tú ya bien lo mencionabas antes de comenzar a grabar el podcast, y aparte también, pues creo que ahorita se evidencia por el tema de los medios, creo que se hace como muy evidente, porque también si lo recurrimos a otros temas, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de las lenguas que existen en el territorio chiapaneco,
por ejemplo, está como estos activistas, no, pues es que hay comunidades que emigraron de Guatemala y ya tienen conformados como comunidades. Creo que hay una lengua que se llama Acateco, una cosa Sí, así, el acateco. que no está reconocido, ¿no? Y que también tiene que ver con poblaciones que emigraron de Guatemala a Chiapas, ya sea por razones tal vez por violencia o por otra causa, pero en el caso también ahorita, pues los de Chiapas se fueron hacia Guatemala, tal vez por falta de apoyo, de una respuesta inmediata de la población mexicana por atender esta situación que se vive de violencia, porque ahorita nuestro querido gobernador pues habla de otros temas más importantes para... Claro. ¿no? Oye, bueno, pues sacando un poco de historia, porque no solamente venimos a chismear, pues justamente en 1882 el presidente en su momento genera un proceso de que se le llama el Tratado de Límites. Este Tratado de Límites es bien interesante porque comienza a decir, claro, en 1882 comienza a decir, necesitamos saber hasta dónde va nuestro territorio. Bueno, entonces hay un grupo de expertos que se van a la frontera y comienzan como a delimitar. Eso es bien importante, te voy a decir por qué. Porque hubo una vez que, de hecho, lo habíamos planeado platicar sobre el nacionalismo, ¿no? Esta idea Está interesante. de la idea del nacionalismo, ¿no? Y justamente en las lecturas que pude llegar a hacer, decían que, bueno, llegó un momento en el que a la gente guatemalteca le dijeron que era mexicana y a la gente mexicana le dijeron que era guatemalteca. Entonces, qué paradójico. En un día, o sea, se comenzaron a dividir y se dividió porque antes la división natural era en Río Usumacinta, ¿no? Y el volcán Tacaná. Sí, porque aparte también eran épocas donde era complicadísimo y no se tenía como la tecnología suficiente para poder como delimitar la geografía, decir, de aquí comienza este territorio y aquí comienza del otro, ¿no? Claro. Tal vez ahorita dicen, pues bueno, pues se nos hace tan fácil ver los límites ahorita porque está Google Maps y otras herramientas, pero imagínate caminar en un terreno donde no sabes ni qué figura tiene en esa época y poder delimitarlo, creo que fue todavía una labor titánica, ¿no? Claro, y a mí me gusta mucho de lo que refleja bastante fue de que cuando pasa el Tratado de Límites y delimitan todo, valga la redundancia, y ya establecen todo como está hasta el día de hoy, pues hubieron muchas familias que no supieron qué hacer. O sea, había familias que se regresaron a Guatemala y había familias que se fueron a México con esta idea de que no sabían. Bueno, durante 30 años hubo un plan en el cual México lo estableció para nacionalizar a la gente guatemalteca. Es decir, como una forma de decir, claro, vénganse para acá. La ambición de México justamente era el tema del territorio, ¿no? Siempre ha habido un tema de recelo porque hay que recordar que el Soconusco no fue inmediatamente considerado como parte de México. Es decir, inclusive hay mapas, sobre todo fuera del país, donde el Soconusco es establecido como un estado más. O sea, como un estado más. Y lo que pasa es que, y esto me parece bien interesante justamente con lo que viene ahora, porque el Soconusco históricamente ha estado más cercano culturalmente a Centroamérica que a Tuxtla, ¿no? Esta decisión de que Tuxtla se vuelva la capital justamente atañe al tema de que, pues, dejar que San Cristóbal sea la capital cultural y capital en general, para que sea Tuxtla Gutiérrez una ciudad más cercana a la Ciudad de México. Y bueno, ya para terminar, me parece bien interesante porque siempre ha existido como una sinergia entre estos bordes. A mí me tocó estar, y justamente lo platicábamos el otro día, en el tema del reportaje que hice sobre los Mochó, en Amatenango de la Frontera, y Amatenango de la Frontera lo divide un cerro. O sea, yo me acuerdo que muchos amigos que allá de repente me dijeron, ¿quieres ir a Guatemala? Y yo así de, ¿cómo? Sí, pues nada más cruzamos ese cerro y llegamos a Cuilco. Y yo así de, mira. Ya visité otro país. O sea, y justamente esta idea de que ni siquiera hay un tema de ¿cómo se llama? De migración ni de nada, pero que históricamente es eso. Ahora, el nacionalismo ha generado este tipo de procesos que tú también lo entiendes muy bien y seguramente mucha audiencia también, del tema de la diferenciación. Es decir, por ejemplo, me tocó estar en Motocintla y en Motocintla el idioma en general o la cultura que era más avasallada eran los mochó. Pero, por ejemplo, había un desprecio hacia los cachiqueles, por ejemplo, que eres otra comunidad que era en su mayoría guatemalteca. Entonces, de decirle cachiquel, por ejemplo, a gente de ahí es considerarlas como un cierto tipo de denominación despectiva.
Y eso que tiene que ver con una onda de que yo soy mexicano y tú eres guatemalteco, de una diferenciación, Sí. no de un tema de hermandad, ¿no? Entonces, eso me parece bien interesante, ¿no? Decirlo, y que qué lamentable que no existan las condiciones. Y yo lo decía hace poco en una entrevista, que pues es el último lugar del país. Sí, exactamente, pero aparte también ahorita con todo lo que me comenté se me viene con mucho también a la mente que este tipo de información pues son datos que ni siquiera te dan a conocer en tu formación académica. Uh-huh. Por ejemplo, creo que estos son, por ejemplo, hablando del contexto en general de Chiapas, creo que el sistema educativo ni siquiera nos forma con esta idea, bueno, Chiapas es así, tal lengua, y por eso también creo que recae mucho también el tema de qué es lo despectivo o no al nombrarlo, Claro. ¿no? Y esta falta de nombrar de una forma adecuada creo que responde mucho al tema de una falta de educación con pertinencia social, cultural, sí, lingüística. Y aparte también, pues, esta historia de los límites, ¿no? Creo que está como algo que ahorita estaba viendo, algo que ya tiene que ver ahorita con los 200 años y el tema del nuevo gobierno también con el tema de la chiapanequidad que tú ya mencionabas, o bueno, que mencionaste, que cuando estábamos platicando de qué vamos a hablar en el podcast, pues se me hace como muy interesante porque también como lejos de que busquen como reconocer todo este abanico de contextos en conflicto, contextos lingüísticos y sociales, pues creo que proponen otro concepto, claro, lejos de como de reconocer toda esta diversidad, ¿no? Y bueno, no sé qué más. Sí, no, yo ahorita voy a sacar unos 3 o 4 sablazos sobre la chiapanequidad y ahorita vamos para allá. Pero sí me parece bien importante que identifiquemos este momento histórico, teniendo en cuenta el marco de los 200 años de la Federación de Chiapas a México. Y bueno, me parece bien interesante cómo nosotros y nosotras tenemos que ser, somos hijos de nuestro tiempo y analizar qué han pasado en 200 años, ¿no? El estado más lejano, más austral de alguna forma, decirlo así, del país, y identificar, bueno, si estos 200 años fueron la mejor decisión que pudo haber tomado Chiapas, que es algo que siempre está en discusión y que de repente pasa, ¿no? Chiapas pudo haber sido un país, ¿no? Siempre de repente salió hay un tema de una publicación perdida, pero eso me parece puede bien, ser. Eso me parece bien importante, identificar y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido un país más? ¿Hubiéramos tenido una medalla de oro, una medalla de plata, ahorita que están las Olimpiadas? ¿O qué hubiera pasado? Puede ser, puede que sí, puede que no. Pero bueno, todo Andrés, queda en teoría. Terminemos este primer bloque y pues seguimos hablando aquí con Andrés Tachiquinip y Andrés Reportero en AA. Vale. Bueno, regresamos en este segundo bloque de AA hablando con el queridísimo Andrés Tachiquinip aquí en la calurosa Tuxtla Gutiérrez. Pues nada, pues regresando un poco. Caliente Tuxtla. La siempre caliente Tuxtla, puta madre, ¿no? Nunca. Por eso siempre, ¿cómo decirlo? Siempre cuestiono a las personas que les gusta el calor. Yo digo, bueno, a mí me gusta esto porque dices, bueno, hace calor, pero tampoco tanto calor como en marzo, abril, mayo. Ay, sí, prepárense. Está muy cañón. Bueno, Andrés, cuéntanos un poco la chiapanequidad. Cuéntanos un poco, porque está sonando mucho este tema y me parece una categoría de análisis bien interesante y que inmediatamente ahorita que estábamos platicando, pues ya conectamos como es este buen proyecto, ¿no? Creo que esto de la chiapanequidad, como dando un poco de contexto, según tengo entendido, que lo propuso un autor, Andrés Fábregas. Ajá. Que creo que no sé de alguno de sus libros, artículos, una cosa así. Y bueno, pues llega este gobernador electo, lo retoma en su plan Chiapas Transformador o algo así, el libro que publica, como habla de su plan de gobierno, de este próximo sexenio que va a asumir en diciembre de este año 2024. Y bueno, pues dentro de esto, bueno, hasta donde he leído los artículos, inclusive las opiniones que publica, creo que nuestro próximo gobernador en el medio El Universal, lo último que leí, creo que en este mes de julio, pues habla mucho de que era como para el reconocimiento, de la diversidad lingüística, cultural, ideológica, de pueblos. Y todo eso, ¿no? Como la chiapanequidad, según bajo el planteamiento de que hace este próximo gobernador, pues es que es reconocer la diversidad que existe en Chiapas en todas sus formas y ámbitos, ¿no? Y también, ligado a ello, pues tiene que, pues haciendo alusión principalmente a los pueblos originarios y su legado, bueno, que lo menciono como pueblos indígenas, claro, su legado a los pueblos indígenas,
Y todo ese tema, a grandes rasgos, lo que comienza, ¿no? Y creo que también fue parte de su discurso cuando fue lo del debate, Sí. bueno, en el primer y único debate que hicieron, Lamentable. sí, porque después cancelaron el segundo. Cancelaron el segundo, lamentable que con uno... Bueno, ya entrando, bueno, yo ya sacando ya el filo. A ver, dale. Lo primero es, creo que Eduardo Ramírez Aguilar tiene una gran deuda ahorita. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 electores en Chiapas, más o menos así, lo eligieron. Eso quiere decir que independientemente de lo que pase, tiene una gran espalda al cual recurrir, ¿no? Bueno, que como sea, como haya sido, no importa, ganó y ganó bien y ganó contundentemente. Ahora, yo lo que sí quisiera poner a acotación es que creo que esto se le está dando un enfoque cultural, lo cual me parece bien interesante porque yo siempre he dicho que la cultura es parte vital, pero siendo muy estrictos, creo que este en tipo... tu papel de analista. Creo que este tipo de eventos solamente, y lo estábamos muy bien comentando antes de entrar, exotizan y cosifican la cultura, ¿no? Y van a decir la gente que es exotizar, que es cosificar. Bueno, básicamente vender una fantasía, ¿no? Es decir, bueno, es que la cultura es esto y no toda la cosmovisión que puede entrar en ello, ¿no? Es decir, una pieza artística que te pueden vender no solamente es una pieza, también tiene que ver con un legado cultural interesante, ¿no? Entonces, no solamente estamos identificando que los pueblos indígenas se ven cosificados por una cosa, sino simplemente también vienen y que poco entendemos de la cosmovisión completa de los pueblos indígenas, ¿no? Y también creo que mencionas un tema interesante, que es el tema del legado de los pueblos indígenas, como si los pueblos indígenas ya no existieran hoy en día. Claro. Y creo que es un tema muy interesante. Ahora, ¿por qué hablar de los legados de los pueblos originarios de Chiapas en vez de hablar de los pueblos que existen y luchan por el reconocimiento, por la sobrevivencia de la lengua? Porque hablar de legados es hablar de alguien que posiblemente, de alguien que ya no está, claro, de algo que ya no está, que nos ha dejado, ¿no? Cuando alguien muere. Alguien muere, alguien fallece. Entonces creo que también habría que, porque habla mucho porque también están ligando esto de la chiapanequidad con el tema de la descolonización. Lo cual es un tema bien interesante. Entonces, y a la vez también es una paradoja hablar de, a mi parecer, claro, el tema de cómo hablar de descolonización también sin como replantear o cuestionar todo lo que se ha nombrado desde las academias, desde el ámbito político, y lo que decía en la primera parte del podcast, pues es que también pues no es imposible hablar también de un reconocimiento de la descolonización si el sistema educativo sigue siendo el mismo, claro, si el sistema educativo no educa con pertinencia cultural y lingüística a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes de estas presentes generaciones. Y bueno, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su momento habló de neocolonización, que mucha gente ni siquiera había entendido qué es la colonización. Bueno, evidentemente sí, la que sucedió por parte de los españoles. Pero la sigue permeando esto con este concepto que sí, tú dices, ¿no? el neocolonización sale a flote por este tipo de ideas que tenemos que ni siquiera tienen que ver con nuestras aspiraciones, sino con ideas que tenemos sobre la vida, sobre nuestra forma de autorrealización. Es decir, cómo una persona, por ejemplo, migrante, piensa que estando en Estados Unidos va a cambiar totalmente su vida. Pues es una idea neocolonial, o sea, decir esto, ¿no? Por ejemplo, hablar el español viviendo en una comunidad indígena es una idea neocolonial, porque al final de cuentas la nación, como lo hemos visto, se sobrepone a cualquier cosa. Sí, y aparte también el tema de esto de la colonización o la neocolonización, como ustedes lo quieran ver o entender, pues también tiene que ver mucho cuál es nuestro ideal de vida, ¿no? Claro. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? O sobre todo también el trato que damos hacia los otros, o sobre todo como definido o resumido como estas relaciones de poder, inclusive creo que es donde se puede cuestionar mucho, o sobre el tema también de esta
neocolonización o la colonización como tal, el tema del racismo, del Sí. clasismo, que sigue permeando y Sí. eso va a durar todavía más, ¿no? Y de hecho ahorita, creo que no platicamos en el último podcast, ¿verdad? Lo que pasó en la Ciudad de México que fui. Es que ahorita apenas estoy recordando porque di una entrevista hablando de pueblos originarios y la discriminación y hablaba de una experiencia que tuve en el hotel donde me quedé en la Ciudad de México la última vez que fui. Ujú. Y pasó de que llegué al hotel, me registré y todo normal, salí, ya llegué algo tarde, ya noche, de madrugada, ya no me acuerdo qué hora, como a la 1, 2. Y el de la recepción me comienza a cuestionar cuando llego. Bueno, yo ya nomás lo saludé, según ya iba a tomar el elevador, y me dice... Es raro porque nosotros que somos de estados del sur muy cariñosos, muy amigables, saludamos a todas las personas y en la Ciudad de México nadie se saluda, pero bueno. Entonces yo lo saludé y dije, pues bueno, está ahí, ¿no? Entonces fue, y ya estaba a punto de tomar el elevador y me dice, ¿a dónde va, joven? ¿No? Y yo así, pues a la habitación, ¿no? Ya le mostré la tarjeta, la habitación y dije, ¿y qué habitación es? Y no, yo digo tal, ¿no? Y ya no le respondí más y me metí al elevador y fui, y me fui. Pero ahí no terminó la cosa. Estaba llamando a la habitación como para comprobar si era cierto lo que yo le dije. Ok. Y yo dije, pues como que al momento dije, qué raro, ¿no? Ajá. Y fui a tomar el teléfono, pero después ya colgó. Y dices, no es la primera vez que me pasa algo así. Pero ¿cuál es el pensar también de eso? Tiene que ver mucho con el tema de la discriminación. Y de lo que debemos de aparentar ser, ¿no? Entonces, pues, este güey tiene ciertos rasgos, ¿será que sí eso Sí. está hospedando del hotel? Y eso y otros casos que me ha pasado en restaurantes y que también tiene que ver mucho con esta falta de pertinencia en la educación, desde el tema social, cultural, lingüístico. Bueno, y sobre todo también, no sé si ahorita en el sistema básico de educación, no sé si hay como estos temas, o sea, abordan estos temas o Claro. cómo se está abordando sobre todo, porque no es lo mismo que esté a ver cómo se está tratando estos temas, ¿no? Claro, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un término que se llama perfilamiento racial. Okay. ¿Qué es el perfilamiento racial? Que por tus características fisiológicas te definan qué posiblemente eres. Ejemplo, no, pues sí, por ejemplo, nosotros y nosotras en el sur nos parecemos técnicamente, fisiológicamente mucho a la gente de Centroamérica. Claro. Ejemplo, no sé, o sea, si Porque tú... ya estamos geográficamente próximos. Claro, ¿no? y además, por ejemplo, digo, si tú ves un guatemalteco al lado, tal vez el tema de la voz o el tema del lenguaje te puede descubrir que es guatemalteco, pero físicamente es muy parecido a nosotros. Es decir, la estatura, la complexión, varias cosas que me parecen bien interesantes, morenos, ¿no? O sea, esto. Pero, por ejemplo, si tú vas al norte, la gran mayoría de las personas pues son güeras, más altas, de tez blanca, con un cantadito. Y el punto es, tú no te puedes imaginar que un güero vive en el sur y que un moreno viva en el norte. ¿Por qué? Porque no corresponde al perfilamiento racial. Exacto. Y eso es, aparte que es racista totalmente, pues es anticonstitucional. Y la verdad es que, bueno, y esto yo lo sé porque la Suprema Corte lo mete por este tipo de redadas que tenía el Instituto Nacional de Migración con el Ejército Mexicano, de decir, mira, allá va un guatemalteco. Pero fíjate que a ti nunca te ha bajado del transporte público, que por ejemplo, del que viene de San Luis a Tuxtla, a los Urbans. A mí sí me han cuestionado un buen. Últimamente ya no, pero antes sí, o sea, siempre, güey, espero haber traído mi credencial porque si estos güey me van a bajar acá y no me van a dejar llegar a Tuxtla. Ese tipo de cosas es lo a mí que me ha pasado se pronuncia. eso. Y que también le ha pasado a señoras que vienen a vender artesanías acá en Tuxtla. Me estaba comentando, bueno, luego que me pasó en el Urban y me comienza a cuestionar, venía en la parte de adelante, venía de San Luis a Tuxtla y me pide la credencial y de dónde es y me hace un gran cuestionario, ¿no? Y al final, pues, no me dijo nada, ya puede irse. Y después ya me comenta el chofer de la Urban, dice, no, pues, están bien pendejos, dijo. Claro. La vez pasada me dice, una mujer de Sinacantán estaban queriendo bajar porque decían que no era de acá porque no sabía hablar bien español y que no traía su INE.
O sea, con esas dos características, sin INE y no hablar bien español, dijeron, esta señora quién sabe dónde es, pero no es chiapaneca. No es chiapaneca. Y que la estuvieron bajando y estaban a punto de bajarla hasta que tuvo que intervenir el chofer de la Urban diciendo, pues la señora viaja constantemente de Sinacantán, hablante de la lengua tzotzil, y por eso la razón de cómo habla el español, o sea, no sean brutos, ¿no? Pero que sí fue todo una polémica, me estaba diciendo el conductor de la Urban, ¿no? Y dices, no, la pobre señora estaba bien asustada porque no estaba entendiendo por qué la estaban bajando. Claro, yo, bueno, atendiendo un poco a la pregunta que me haces, sí, me han bajado mucho en Tapachula, o sea, rumbo a Tapachula me han bajado mucho y me han preguntado mucho, tiene que ver con mi cuestión física, okay, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ya le tiro al 1.80, entonces, que me vean... es como y los de Chiapas son enanos. Entonces, por ejemplo, cuando de repente como que le saca mucho de pedo. Y luego, aunque no lo crean, digo, también tiene que ver con tengo un poco de tez clara, entonces de repente como que dicen que hace un claro alto. Entonces, yo me acuerdo que una vez, creo que yo han de haber pensado que era colombiano, venezolano, la verdad es que no. Pero sí me llegaron a preguntar los del Instituto Nacional de Migración de dónde venía y nada más le saco ya, inclusive nada más le saco pues ya, ¿qué onda? ¿Qué pasó, rey? Y ya, nada más con eso pues ya saben que uno es mexicano. Sí. Pero ese perfilamiento racial hace que justamente caigamos totalmente en los prejuicios, que es lo que yo quiero llegar. Y bueno, ya para terminar con el tema de la chiapanequidad, que estemos en el sentido, es decir... Y también con lo del Jamachulel. Y lo del Jamachulel. Que ya salió la autora a dar entrevista en el medio del ultimátum, creo. Bueno, lo que sea. Bueno, a mí yo aclarando que quién tradujo, pues, y qué significaba. Que ahorita sigue en redes ese revuelo. O sea, apenas vi una publicación que se me hizo, sí le atinó a muchos puntos, porque hablaba de, por ejemplo, del chulel, nomás como ya datos de paso y de complemento para cuando hablamos de eso. Por ejemplo, hablando de la filosofía, el tzotzil, porque el chulel no se puede abrir, pero ni siquiera se puede esparcir. Por ejemplo, este autor que se llama, de una página que se llama Hablante del Tzotzil, es un compañero del municipio de La Ráizar, si no mal recuerdo, conozco a la persona que está detrás de esa página, y habla, es que no estoy de acuerdo, dice, y da sus razones. Una, porque el chulel es algo que una persona tiene o no tiene. El chulel es algo que sale o entra dentro de un cuerpo, o también cuando uno se espanta, uno puede esparcir, uno puede, como no sé, fragmentarse una parte del chulel y quedarse en un espacio. Claro. Y para que no te pase nada, tú tienes que regresar por ese pedazo de alma, por ejemplo, cuando alguien se asusta, recuerdo que mi abuela, por ejemplo, cuando te asustabas en el monte, cuando yo iba a acompañarla a traer leña y te asustabas, no sé, por un insecto o algo así, pues siempre tenía una especie de rezo para llamar y decir que no se quedara ahí el alma, el chulel, ¿no? Y decía, pues ¿cómo es posible? No es posible hablar de abrir el chulel o de Jamachulel, simplemente porque el chulel, desde la concepción tzotzil y desde la filosofía tzotzil, el chulel es algo que debe estar íntegro, porque si no está íntegro, es alguien que está vulnerado y que está en peligro su vida, y alguien que no tiene íntegro, que tiene fracturado, que tiene abierto el chulel, tiene una herida en el chulel, es alguien que posiblemente muera, ¿no? Yo me adelanto, hago dos comentarios. La primera, me adelanto en unos 4 o 5 minutos, que es el próximo tema que vamos a tener, y por eso hacemos este podcast con Andrés. ¿Por qué confiar en este proyecto por este tipo de cosas con Andrés? Bueno, la segunda es que, bueno, ya para ir terminando con el tema de la chiapanequidad, sí es bien interesante. Tal vez directamente el próximo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, no lo propone como sí, pero quiere que la agenda se discuta ahí. Claro. La verdad, siendo muy sincero, están participando personas asociadas a la cultura, lo cual me parece bien interesante, y yo digo, bueno, va. Pero es importante también el tema de estas discusiones, críticas, comentarios. Y yo lo único que pido, de alguna forma, como ciudadano chiapaneco que soy, es decir, bueno, si así le están haciendo tanta bulla por el tema de la chiapanequidad, de pueblos indígenas, que así le metan varo
al INPI, bueno, al INPI nivel local que no me acuerdo cómo se llama. Pero creo que... O sea, no es el INPI, tiene el Instituto, no sé, de los Instituto pueblos Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Sí? Pero ese es el INPI, pero el local no me acuerdo cómo se llama. Ahí se me fue el dato. No, estaba Emilio Chol cuando fue Rutilio Escandón. Es el CEDESPI, ¿no? El Secretario de Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No me acuerdo, la verdad es eso. Ahora, eso. Pero es CEDESPI. Eso. Coneculta. O sea, esto, por ejemplo, y hace poco, no sé si contigo o no me acuerdo si con Katia González, a quien le mando un saludo, estábamos discutiendo que están a punto de desaparecer el CELALI. No sé si tú estábamos hablando con que lo van no sé cómo está ahorita, como ya tiene rato que perdí contacto con el CELALI. Con el CELALI. Y el CELALI, que es... Es que el CELALI también ha sido muy criticado por ciertas prácticas que Claro, mira, yo no dudo que el CELALI, yo soy una persona... Claro, fue un logro y sigue siendo un gran logro, fue un gran paso y es un paso importante, claro, pero quién sabe qué vaya a pasar, pero si desaparece también significa un retroceso. Ese es mi punto, o sea, es criticable el CELALI, claro, pero fue un logro y fue un paso dado. Pero si se quita, es un retroceso. Pero un gran retroceso. Dime tú una editorial en general en el país que quiera publicar, por ejemplo, a Miquea Sánchez, que seguramente lo tiene. Nadie. Al menos que escriba en español. Por ejemplo, el mejor ejemplo que yo puedo dar en eso es lo que hizo Miquel. Miquel quería publicar su libro fuera de Chiapas y fuera de México. Lo publicó en la editorial Camelot América. Abro paréntesis, que Miquel, dicho sea de paso, es un gran escritor. Y próximamente vamos a tenerlo aquí en el podcast. Esperemos que sí, la verdad es que sí, ¿no? Promesa. Entonces, justamente con lo que dice Andrés me parece bien interesante. O sea, estamos hablando de una persona que, o sea, no es una improvisada, que es maestro de otros escritores jóvenes también que están en este mismo sentido. Y que la verdad es que sí es bien interesante que pongamos atención en este tema de qué tanto están retribuyendo y que si se quieren que en verdad se discuta, se hable sobre pueblos indígenas, sobre costumbres, sobre cosmovisiones, sobre la chiapanequidad, creo que se tiene que ver reflejado en el interés gubernamental, sobre todo presupuestario, ¿no? Decir, bueno, si les damos 2 arroces, mañana van a tener 4. Y con esos 4 arroces esperemos que se hagan muchas más cosas, porque es lo que yo te digo, ¿no? O sea, sí, ¿qué editorial quiere publicar a alguien que básicamente va a escribir en su idioma? Pues nadie como tal, al menos que sea una institución pública, o al menos que tú tengas la capacidad económica de costear el tiraje de tu libro. O sea, tú tienes la capacidad, no sé, de un tiraje de 1000 ejemplares. Tal vez no sé cuántos salgan, 50,000, 100,000 pesos, más. No, la verdad es que no tengo ni idea. Posiblemente, digamos, 100,000 pesos, redondeándole, ¿no? Pero imagínate, poder tener eso nomás por querer publicar un libro y a ver qué tal te va, porque puede que dices... Pues sí, porque mucha gente, o sea... Y yo creo que es una realidad que lo ven como fondo perdido. Claro, y también por eso con Miquel hemos reflexionado mucho también que es que nunca hay que esperar nada acá. O sea, pues sí, escribe, dale, échale con ganas, pero busca una chamba donde tú te puedes agarrar, porque si no, pues no hay nada asegurado dentro de las publicaciones de los libros. Y ya terminando con este tema y luego pasando a uno que viene con más felicidad, es decir, bueno, si se está hablando también de estos temas de los pueblos indígenas, yo sí haría un llamado extenso y cordial a los Mochó, que es el pueblo originario donde al menos yo tengo un poco más de tema. Y por ejemplo, estaría bueno invitar a alguien Mochó que pueda venir o que ande por acá. Sí, la verdad es un poco complicado porque la verdad estás también por la ubicación, por la distancia de que está Tuxtla, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es, por ejemplo, existen personas muy valiosas y yo creo que el ejemplo del profe Víctor es un ejemplo que puede estar en cualquier lugar de Chiapas, que es Víctor Juárez, el maestro Víctor Juárez, que tiene como 40 y tantos años, que se le considera un hablante joven. Y que él con sus propios medios, con su propia laminita, con su propio, ahí en la Casa Mochó, está dando talleres de Mochó para la preservación de alguna forma de su lengua, para la sobrevivencia, y en especial que él mismo ha dicho, aquí estoy.
¿qué quieren? O sea, publicamos libros, hacemos talleres, conferencias, hacemos una alianza con académicos. Es una persona muy, muy, muy movida. Y así de... Están las ganas, ¿no? Y están las ganas, y yo sí quisiera hacer como sí, en vez de estar diciendo cosas en el aspecto de decir, bueno, hagamos un corto donde se difunda la chapanequidad y el cañón del sumidero y los parachicos y que no sé qué. Creo que hay más temas. Creo que hay cosas que sí valdrían la pena visibilizar, porque también sí le meten como mucho presupuesto, ¿no? Pues imagínate un premio de 25 mil pesos. Imagínate, es más como para temas de publicidad, para que la gente vea, pero creo que hay acciones que realmente muchos activistas están impulsando por sus propios medios, colectivos o asociaciones civiles que están impulsando, y a veces inclusive también desde mi propia experiencia pues es complicadísimo hacer un proyecto que tú sabes que realmente se necesita con tu propio esfuerzo y con tus propios medios, ¿no? Claro. Y creo que ese tipo, bueno, claro, está muy lindo, muy bonito y todo lo que tú quieras, este tipo de concursos, pero creo que hay otras realidades también que sí urge que se les eche tantita mano, ¿no? Claro. Y bueno, para terminar este bonito podcast, es un tema que Andrés quería abordar antes de irnos, y es que este bonito e humilde podcast ya cumple un año. La verdad es que, mira, en un año grabamos 21 con esta, ¿no? 21, que son uno entre 12, pues son dos cada mes, ¿no? Casi dos cada mes, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia, Andrés. Creo que me he conocido esta parte de mí, hablador, de esta parte de proponer temas, de hablar de temas cotidianos, de temas actuales. Creo que también ha significado un reto a nivel personal, a lo que es lo que yo podría decirle, claro. Creo que también el formato del podcast creo que ha madurado desde el primer episodio al día de hoy. Ha madurado el podcast. Ya no es el mismo podcast desde el primer episodio al día de hoy. Creo que, bueno, hasta se ve cierta timidez en el primer episodio que grabamos, y ahí fue como que hemos avanzado poco a poco, tanto en las temáticas, tanto en comentarios. Bueno, entonces creo que feliz de seguir por acá. Claro, y pues de forma... ¿Y en tu caso? Sí, no, yo creo que es un espacio en el cual disfruto mucho estar, y yo siempre he dicho que Andrés aquí es la persona con la que la verdad es que confié y confío, ¿no? Porque creo que, como lo había dicho en el primer día del podcast, que ya había recibido a través de Inventario otras ofertas de decir, oigan, hagamos un podcast, Andrés, como esta idea de que todo el mundo quería hacer podcast, y la verdad es que yo dije no, porque dije, invítenme, pero no voy a ir, o invítenme como invitado. Ajá, pero la verdad es que no, porque yo lo veía con fines políticos, porque estaba justamente varias cosas, y que muchos también hacen con un fin muy claro, tal vez no sé si realmente nosotros tenemos un fin como muy específico, pero creo que desde un nivel personal también el fin es como también hablar y compartir comentarios sobre lo que pasa en la vida cotidiana de Chiapas, ¿no? Claro, y la verdad es que desde nuestras propias visiones, por eso yo decía que por eso elegimos de alguna forma confiar en el otro para hacer este bonito podcast, y bueno, seguir con la misma convicción de que vamos a estar en este podcast haciendo tal vez algunas otras dinámicas, pero sí decir que estamos muy contentos, sobre todo por las personas que nos ven. La verdad es que las saludamos mucho, los queremos mucho, las queremos mucho, que ahí nos están ayudando, nos están posteando, que de repente nos preguntan, por ejemplo, a mí me preguntaron mucho el tema de mi vecina, lo de la ropa. Lo de la ropa. Y hay que entender que una de las mayores discusiones que tuvimos es que tuvimos un video viral como en el video 3 o 2, no me acuerdo. Cuando fue en agosto, creo que del año septiembre, cuando hablamos de los pueblos originarios, y yo comenzaba que en México no hay pueblos indígenas, y luego, medio mundo se sintió atacado, y comentaron y republicaron y hicieron remix y todo, sobre todo en TikTok, ¿no? Sí, yo la verdad, como le he dicho, yo lo hago para mí, luego tal vez para Andrés, y desde mis propias visiones, o sea, comentarios o que digan cosas de mí, la verdad es que está en segundo plano, pero sí decirles a la gente que nos hagan mimis, que los agradecemos mucho. Y antes, bueno, aquí lo quiero complicar, Andrés, pues tal vez unos 4 o 5 mixes ahí
capítulos que veas o no sé. De todas formas vamos a estar reposteando algunos clips ahí de los años pasados. Y la verdad es que, pues nada, no sé, Andrés, algo más que tengas que decir al respecto. Nada, espero que siga grabando porque no veo desde acá. Sí, está grabando, ya está por terminar de hecho, pero sí está grabando, bueno, que está acá. Súper. ¿No? Entonces, pues es un año, Andrés. Se nos olvidó el pastel. Sí, hasta apenas me estoy acordando, ni el posh, güey. Ni el posh, pero bueno, hemos hecho de todo, hemos platicado de todo y Andrés, nos vemos. Hemos platicado de todo, pero falta mucho por platicar. Claro, vinicum querecum y pues nada, nos vemos el siguiente capítulo de este bonito podcast y bueno, cuídense mucho. Saludos a Soslep y bueno, vámonos.